Bueno chicos, ahora vamos a ver lo que corresponde a variación equivalente. Bueno, la variación equivalente, como su concepto, es principalmente, por ejemplo, cuando uno le dicen que va a cambiar el precio de un producto y después pongamos que disminuye. Ya ustedes se especulan y dicen, oh, voy a poder consumir más de este bien y por ende voy a poder alcanzar una utilidad más alta y así ser un poco más feliz, ¿cierto? Pero después de un momento a otro les dicen que ese cambio no se va a poder hacer por ABC motivo. Entonces ustedes quedan como con las ganas de poder consumir más de este bien. Ya, entonces la pregunta de la variación compensatoria nace aquí. La pregunta es, ¿con cuánto dinero les tienen que retribuir para que ustedes estén igual de felices de cómo se hubiese cambiado el precio? ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la lógica de la variación equivalente? Es alcanzar la utilidad final considerando los precios iniciales. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es, aquí tengo un ejemplo de un cambio en el precio. ¿Qué va a pasar? El precio 0 disminuyó, es decir, al precio 1. El precio 0 es mayor que el precio 1. Ya, entonces el precio de X disminuyó, por ende la restricción de presupuesto rotó hacia la derecha. Entonces ahora la persona va a estar en un nuevo equilibrio, que sería el equilibrio que está en rojito. Ya, mientras que el equilibrio inicial estaba acá en la curva azul. Entonces, después ustedes ya se están especulando que van a poder consumir más de X y más de Y, ya, pero después le dicen que este cambio de precio no se va a llevar a cabo. Entonces ustedes siguen estando acá. Fue una especulación llegar a este punto. Hasta que se hubiese concretado el cambio, ustedes iban a estar allí. Si se concretaba, ustedes estaban en el punto rojo. Pero ustedes solo supieron la información o el proyecto que se iba a hacer algo, pero que nada concreto. Ya, entonces ustedes especularon, y cuando especularon después le dijeron no, esto no se va a llevar a cabo, este cambio de precio no se va a llevar a cabo, así que ustedes siguen estando acá. Ya, pero ahora nosotros queremos saber con cuánto dinero les tienen que retribuir para que ustedes alcancen esta utilidad final, pero considerando los precios iniciales, ya, sin la disminución del precio. Ya, entonces nosotros básicamente lo que queremos hacer es, en este caso, desplazar la restricción azul hasta que sea tangente con con la curva de indiferencia 1. Es decir, vamos a pasar de aquí, en este caso chicos, si nosotros queremos desplazar esta curva hacia arriba, ¿qué tendríamos que hacer? Dar dinero, ¿cierto? Tendrían que necesitamos más dinero, más dinero, más dinero, más dinero y más dinero, ya que la restricción de presupuesto aumenta hacia arriba y disminuye hacia abajo. Entonces aquí más dinero, más dinero, más dinero, hasta que la curva pase por aquí. Estas dos deben ser paralelas, porque tienen la misma pendiente, porque son los mismos precios. Mientras que la roja no, porque la roja está considerada con el precio 1. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que queremos hacer es desplazar esta curva hacia arriba para que alcance la curva de indiferencia 1. ¿Ya? Movemos la restricción hasta que sea tangente con la curva de indiferencia 1. Ya que así nos desplazamos con los precios iniciales y alcanzamos nuestra utilidad final. ¿Ya? O sea, somos igual de felices de cómo se hubiese cambiado el precio, ya, siendo que nunca cambió. Pero ¿qué pasó? Nos retribuyeron esa variación que hubo por nuestra percepción de cambio del precio, nos retribuyeron con dinero, ya. Entonces ahora yo tengo más dinero y puedo comprar, no lo mismo, pero sí puedo una cantidad equivalente a que está dentro de esta misma curva de indiferencia que el equilibrio final, ya. Entonces, para saber cuánto dinero nos tienen que dar o regalar, tenemos dos métodos de cálculo, ¿ya? Uno utilizando la función de gasto y otro utilizando la función de indirecta utilidad. Son muy parecidas a la de la variación compensatoria, pero acá, por ejemplo, está restando. Y acá, por ejemplo, utiliza la utilidad 1. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a analizar estas formulitas para ver qué nos están diciendo. Acá nosotros tenemos un precio 1, un PDI 1, o sea, un precio final, un precio que no ha cambiado,
y una utilidad final, ¿cierto? Si nosotros consideramos y sabemos que esto tiene que estar en un equilibrio, ¿cierto? Si por ejemplo, en este caso el precio aumenta, la utilidad aumenta. Perdón, si el precio disminuye, la utilidad aumentó. ¿Ya? Entonces, estos chicos siempre uno va, como es todo final, siempre va a tener que volver a cuadrar con lo que estaba en un inicio, que era el ingreso. Así que esto va a ser igual al ingreso. ¿Ya? Y lo que está acá es lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque tengo mi precio inicial, pero mi utilidad final. ¿Ya? Entonces, yo quiero decir, ¿con cuánto dinero necesito para que con este precio alcance esta utilidad? Mientras que acá estoy considerando, si tengo un precio final, yo alcanzo mi utilidad final. Entonces estoy en equilibrio. Y al estar en equilibrio estoy cumpliendo que estoy cumpliendo con mi restricción, ¿cierto? Que era mi ingreso, ¿cierto? El ingreso tiene que ser constante, y que el gasto es igual al ingreso. ¿Ya? Entonces acá, lo que nosotros estamos calculando acá es cuánto necesito. ¿Ya? Esto sería ingreso más variación equivalente. ¿Ya? Entonces después al restarlos nos va a dar el resultado de la variación equivalente. ¿Ya? Entonces, aquí lo que nosotros siempre tenemos que trabajar y descubrir es cuánto es variación equivalente. ¿Ya? Por eso es una resta de lo que tengo menos lo que necesito. ¿Ya? Entonces ahí hacemos la resta y nos va a dar cuánto es el dinero que nos tienen que dar o nos tienen que quitar. Dependiendo de qué, del cambio que se haya generado. ¿Ya? Acá, ahora vamos a ver la segunda fórmula. La segunda fórmula nos va a decir lo siguiente. Tenemos dos utilidades. Acá ya estamos trabajando netamente con utilidades. La idea es que estas dos utilidades sean iguales, ¿verdad? Ya que yo quiero que la utilidad final, que sería esta, sea igual a esta sea igual a la utilidad final en realidad, ¿cierto? Porque aquí tengo precio final, este precio no ha cambiado y el ingreso tampoco ha cambiado. Así que esta lo va a ser utilidad 1. Y yo quiero saber, con el precio 0, cómo puedo llegar a la utilidad 1, ¿cierto? Esto me da utilidad final, utilidad 1. Y yo quiero saber acá cuánto dinero necesito, porque esto es lo que tengo que calcular, para alcanzar la utilidad 1. ¿Ya? ¿Y con qué? Con el precio 0. ¿Ya? Entonces aquí utilizamos el precio 0, el PDI, que este no ha cambiado, y toda esta expresión representaría el ingreso. ¿Ya? Y es que si el ingreso menos variación equivalente, ya entonces ahí va a ir variando dependiendo de la magnitud del movimiento, el tipo de movimiento que se genere, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero básicamente eso. ¿Ya? Ojo chicos con ese signo menos, que va a cambiar un poco su análisis, ¿ya? De que por ejemplo, si la variación equivalente le da negativa, lo tienen que reemplazar aquí para saber si tienen que quitar o quitar dinero. Así que tienen que tener ojo en ese sentido. Entonces, ahora nosotros quiero enseñarles más o menos cómo se tienen que fijar para saber de la magnitud o el signo del resultado, ¿ya? Es decir, si tienes que dar o quitar dinero, ya que eso es estándar, eso es lógica aparte de los cálculos, ¿ya? Y eso pueden contrastar. Si la lógica le cuadra con sus cálculos, está correcto. Si no, tienes que tener un poquito de ojo. Entonces, nosotros por ejemplo acá, esto fue un caso más simple de analizar, ya que estamos viéndolo gráficamente. ¿Qué tenemos? Tenemos un aumento una disminución del precio. O sea, hubo una variación del precio que fue negativa, es decir, disminuyó. ¿Y esto cómo afectó el bienestar? El bienestar, que es la utilidad, la variación de la utilidad que pasó, aumentó, ¿cierto? Entonces disminuyó el precio, aumentó el bienestar. Y ahora, ¿qué necesito para poder alcanzar mi utilidad final? Porque estoy de aquí y quiero moverme acá. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a necesitar en este caso voy a necesitar dinero, ¿cierto? Voy a necesitar más dinero para poder alcanzar la curva que está más arriba. Entonces, ¿qué va a pasar acá con la variación equivalente? La variación, bueno, voy a colocarle BE nomás. Variación equivalente va a tener que ser positiva. Ya nos van a tener que dar dinero. Cuando el precio disminuye, siempre la variación equivalente va a tener que tener como resultado
que les van a tener que dar dinero. ¿Por qué? Porque van a estar, su situación inicial está por debajo de la situación final. Entonces, para poder alcanzarla, ustedes sí o sí van a necesitar más dinero, ¿ya? Y hagamos el análisis contrario. Supongamos que ahora la roja es la utilidad 0 y la azul es la utilidad 1, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a hacer el movimiento opuesto. Vamos a querer ir de la roja hacia la azul. ¿Por qué? Porque la idea es siempre alcanzar la utilidad final. Y en este caso la utilidad final está bajo la utilidad 0. Entonces ya este signo cambiaría. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar lo opuesto. El precio 1 va a ser mayor que el precio 0. Entonces eso quiere decir que el precio aumentó. ¿Y qué pasó? Rotó hacia abajo y ahora esta es nuestra situación final. Nosotros lo que queremos hacer es ir desde la desde la roja hacia la azul. Entonces por aquí. Por aquí va a pasar nuestra nueva restricción. ¿Ya? Y ahora, la lógica es, chicos, para hacer este movimiento hacia abajo, ¿qué voy a necesitar? Necesito dar o quitar dinero. ¿Ya? Como nosotros nos movemos hacia abajo, para que la restricción de presupuesto disminuya, tenemos que quitarle dinero, ¿ya? Entonces va a pasar que el precio aumentó. ¿Y qué pasó con el resultado de la variación equivalente? Medio negativo. Entonces aquí hay una relación inversa, ¿ya? Ya que cuando disminuye el precio, la variación equivalente les tiene que dar positiva, ¿ya? Es decir, que les tienen que regalar dinero. Pero si pasa lo opuesto, es decir, el precio aumenta, el bienestar va a disminuir y por ende la variación equivalente va a tener que darles negativa. Ya, como acá, vamos a necesitar que nos quiten dinero para poder alcanzar la utilidad final. Ya, y antes que hacíamos, íbamos del azul a la roja. Y aquí necesitábamos dinero. Para ir de la roja al azul, nos tienen que quitar dinero. ¿Ya? Entonces, siempre, chicos, va a tener esa relación, ¿ya? Considerando, por ejemplo, un análisis entre la variación del bienestar con la variación equivalente, son directas. Cuando aumenta el bienestar, la variación equivalente les tiene que dar positiva, es decir, le tienen que regalar dinero. Y viceversa, cuando la variación de la utilidad es negativa, la variación equivalente les va a tener que dar negativa. Les van a tener que quitar dinero, ¿ya? Es lo opuesto que la variación compensatoria. ¿Ya? Bueno, eso sería en cuanto a lo teórico. Ya explicamos lo que serían las formulitas de cómo obtener este cálculo y lo que era, cuál era la lógica y cómo era el movimiento, hacia dónde queríamos ir. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer ejercicios prácticos, tanto para variación compensatoria y variación equivalente, por ambos métodos, para que vean que son iguales, dan exactamente lo mismo y cómo tendríamos que interpretar, ¿ya? Pero de momento esto es la lógica y la teoría al respecto, ¿ya? Espero que les haya quedado claro, chicos. Cualquier cosa me comentan, o correos, algo por el estilo, ¿ya? Pero bueno, eso sería variación equivalente. Tienen que tener, chicos, en cuenta, la magnitud se las dan acá, con la lógica. Si ustedes ya teniendo la lógica clara, van a saber cómo les tiene que dar. Ya sabiendo eso, tienen gran parte del ejercicio bien avanzado. Ya, porque acá es fácil equivocarse, porque tienen ecuaciones que generalmente son más o menos complejas, más o menos grandes, sobre todo acá, porque acá se pueden simplificar, acá un poco más simple, pero acá no, acá son cálculos y puede prestar a un error súper fácil. Ya, así que, chicos, la lógica ayuda bastante cuando tienen que saber qué signo o qué tienen que hacer. Por ejemplo, a ustedes les van a llegar un número y ese número van a decir, oh, ¿qué significa esto? Me tienen que dar dinero, quitar dinero. Entonces la lógica de este mecanismo siempre va a ser lo mismo, siempre igual. Si disminuye el precio, variación equivalente, le tienen que dar dinero. Si el precio aumenta, les tienen que quitar dinero. ¿Ya? Así de simple. Como acá lo vimos gráficamente en el ejercicio. Bueno, un ejercicio más bien teórico. Ya no hicimos ningún cálculo, pero sí vimos cómo trabajaba la variación equivalente. ¿Ya? Ahora entonces vamos a pasar a los ejercicios
para cada una de las variaciones.